En los estudios con Alonso Cárdenas, él es politólogo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Él fue presidente de la Comisión de Alto, el expresidente de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política. Fernando Toesta ha llamado la atención el día de ayer, lo hizo acá en Exitosa, sí, precisamente sobre algo muy serio que ha ocurrido, ¿no es cierto? Que en el debate de pronto, es decir, la propuesta era eliminar el hecho sin sentido de que los peruanos residentes en el exterior votaran por la circunscripción de Lima. Pero al eliminar esto se ha eliminado todo derecho a participar en las elecciones de los peruanos que viven fuera, ¿no? Entonces, bienvenido. ¿Cómo se va a resolver este tema? Bueno, muchas gracias por la invitación y muy buenos días. Efectivamente, por razones, la verdad, que no se pueden comprender, los casi 900,000 peruanos que tienen derecho a votar, que están registrados en nuestros consulados, se han quedado sin participar, ¿no? Y la verdad, dado los antecedentes, no creo que haya sido una casualidad o un error. Acá claramente, desde mi punto de vista, ha habido un direccionamiento político hacia esto. Porque si nosotros tomamos los antecedentes de lo que pasó en la elección del 2016, el voto en el extranjero fue prácticamente decisivo para la derrota de Keiko Fujimori en las elecciones en general. Si nosotros tomamos, por ejemplo, en consideración que en Estados Unidos y en Europa se concentra el 60% de los electores, y la diferencia entre PPK y Keiko Fujimori en estas dos regiones que concentran el 60% de los electores fue de 25,000 votos. 25,000 votos que no debemos olvidar en una elección que se decide por 40,000 votos, ¿no? Entonces, digamos, hay cierto, creo yo, cierta sed de venganza contra los peruanos en el extranjero que de una manera increíble se han quedado sin su derecho al sufragio, ¿no? Carlos Jaico, en el diario Exitosa, el día de hoy, escribe una nota titulada "Por una circunscripción electoral especial para los peruanos en el exterior", que es algo de lo que se viene hablando hace tiempo y que Carlos lo recuerda. Es decir, si tú tienes 3 millones de peruanos viviendo afuera aproximadamente, de los cuales a estas alturas 900,000 votan, están habilitados para votar, ¿por qué no tienen, como en otros países, derecho a tener una representación? Como peruanos que viven en el exterior, que tienen una problemática común y particular, ¿no? Distinta a la del resto de peruanos. Y además tienen, digamos, algunas particularidades que nosotros tenemos que considerar. Primero, que el voto en el extranjero no se mide por las encuestas, ¿no? Ese es un elemento fundamental. Segundo, que los peruanos en el extranjero, de acuerdo con cifras del Banco Interamericano de Desarrollo y de del propio INEI, mandan 3,000 millones de dólares al año en remesas. Estamos hablando que en los últimos 10 años han ingresado por remesas de esos peruanos que viven en el extranjero 30,000 millones de dólares. 30,000 millones de dólares que la verdad ni el sector minero ingresa directamente a la economía nacional. Y a diferencia de otro tipo de inversiones, estas remesas que generan los peruanos, digamos, no tienen ninguna externalidad negativa, porque creo yo que ninguno de nosotros ha visto un conflicto social o un paro regional o una toma de carreteras por remesas. Claro. No, eso es absurdo, ¿no? Entonces, además, con ese dinero se han hecho cosas extraordinarias, se han comprado casas, se han pagado tratamiento de salud, se ha pagado educación de jóvenes, ¿no es cierto? Se ha financiado pequeños negocios familiares. Es decir, se ha activado en gran medida la economía gracias a ese dinero, que es clave. Ahora, eso es una razón más, ¿no es cierto? Por supuesto. No solo porque tienen problemas y tienen derecho a ser representados, sino porque están aportando. Ahora eso no está en debate, ¿no? No está en debate, pero o sea, lo que está en debate ahora mismo es cómo salvamos a esta gente para que vote. Y para que vote lo más rápido es hacer, digamos, que una enmienda o un proyecto para juntarlo a la circunscripción. El problema es que, si yo mal no recuerdo, está acá, no, sí está acá en el artículo de Carlos Jaico. Ustedes proponían 2, ¿no es cierto? El proyecto proponía 2 representantes de los peruanos en el extranjero. Y se ha quedado en nada, la verdad. Claro, además esto es una jugarreta que va a quedar, creo yo, anulada, ¿no? Porque es totalmente inconstitucional. La Constitución claramente dice que todo peruano tiene derecho a votar y a ser votado, o sea, si tiene mayor de 18 años. Si tú eres extranjero y con el tema de la circunscripción única, ¿no es cierto? No puedes votar. ¿No puedes votar? No puedes votar. Y estamos hablando de 890,000 votos. Si nosotros lo ponemos como una jurisdicción,
los peruanos en el extranjero es la jurisdicción más grande. Es superior a San Juan del Lurigancho. Sí, que termina siendo como la segunda o la tercera, ¿no? No, es la primera, porque digamos la segunda en número es San Juan del Lurigancho, que tiene 690,000 votos. Pero los peruanos en el extranjero son 890,000. ¿De los cuales votan cuántos? 600,000. No, votan, las últimas elecciones votaron 40%, 390,000. Ahora, según Rosa Bartra, la presidenta de la comisión, están elaborando un proyecto de ley para subsanar el tema. Es el mecanismo más rápido, ¿no? Tienen que elaborarlo porque, digamos, no se les puede privar bajo ningún punto de vista de su derecho al sufragio. Pero se les pasó a todos, ¿no? Se les a pasó todos. también no sé si es un tema del Fujimori, pero le pasó a la bancada liberal, le pasó a LAPA, le pasó a PP, les pasó a todos. Al gobierno en el momento. Le pasó a la gente de Peruanos por el Cambio. Fue una cosa increíble. Al gobierno también, ¿no? Pero, digamos, en el análisis de las elecciones del año 2016, hay una declaración de Keiko Fujimori que creo define su voto en el extranjero, que al final fue decisivo para que ella no fuera electa, ¿no? Después de la primera vuelta, que fue el 10 de abril, ella el 17 de abril, en este debate que se armó contra Mario Vargas Llosa, que estaba armando pues toda una coalición contra el fujimorismo, ella le dice a Vargas Llosa: usted no tiene derecho a expresarse porque no vive en el Perú. Primero venga a vivir al Perú y después hable de política. Que desde el punto de vista estratégico es una declaración realmente desafortunada. Claro, es quitarle derecho a esos 900,000. Estás en una, 3 millones de en peruanos. una elección que está así, digamos, voto a voto, porque es voto a voto, le estás diciendo primero a los peruanos en el extranjero que no tienen derecho a opinar sobre lo que sucede en el país, y segundo lugar, le estás yendo contra tu propia historia política, porque recordemos que el presidente Fujimori, cuando estaba exiliado en Japón o prófugo en Japón, tenía un programa que se llamaba La Hora del Chino, que opinaba desde Japón sobre temas de coyuntura política. Y esto le pasa factura. El tema es que esto va más allá de la controversia política, es un tema de derechos, ¿no es cierto? O sea, peruanos que son ciudadanos peruanos, que además aportan, como se ha dicho acá, cerca de 3,000 millones de dólares al año a la economía nacional, y que tienen una problemática muy particular, como en Estados Unidos, por ejemplo, y en otros países, pero en Estados Unidos el asunto está muy crítico, el tema migratorio, ¿no? De la condición migratoria de muchísimos peruanos ahí. Es increíble que no tengan representación. O sea, eso es algo que hay que cambiar, pero ya. Claro. Y 2 son pocos, ¿ah? 2 son pocos, pero en fin, por algo hay que empezar. Hay que reintroducir ese debate, ¿no? Es que no se puede privar a un ciudadano de su derecho al sufragio independientemente de donde esté físicamente, ¿no? Pero si nosotros volvemos a las cifras, Keiko Fujimori pierde en Estados Unidos, pierde en Europa, pierde en Oceanía, pierde en África, pero gana en Japón. Gana en Asia y gana en Japón, y además gana en América del Sur, ¿no? Que no es un voto significativo. Chile, ¿no? En Chile, en Argentina gana. Claro, pero yo insisto, esto no debería ser materia de controversia, de cálculo, si me conviene o no me conviene. No, o sea, la discusión es si tienen derecho o no, y por supuesto que tienen derecho. Por supuesto que tienen derecho. Esa es la ¿no? discusión. Más allá de voten por quien quieran, ¿no es cierto? Eso es Pero digamos, dado los antecedentes y dada la coyuntura, yo estoy convencido, sospecho que no ha sido un olvido. No ha sido un olvido. Muchas gracias por estar con nosotros. Ha sido Alonso Cárdenas, politólogo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, que ha estado con nosotros.